Bien, entonces ahora vamos a ver un par de definiciones que no son estrictamente de cinemática. Las he puesto acá porque son dos definiciones muy básicas, que no son leyes, que es la próxima unidad que empezamos a ver de acá a un ratito, de acá a 5 minutos, que son las definiciones de caudal másico y caudal volumétrico a través de un área dada. Ustedes tienen un área a través de la cual está fluyendo fluido. Obviamente un área imaginaria, si fuera un área sólida, el fluido no lo podría atravesar, ¿no? Pero entonces, el caudal másico y el caudal volumétrico se definen como la masa, respectivamente el volumen, que atraviesan dicha área por unidad de tiempo. Eso ustedes ya lo conocen. Pero nosotros acá tenemos que entrar a definiciones más concretas y bien específicas. Usted lo que tiene que tener en claro es que un área en el espacio, el área no tiene por qué ser plana. Por lo tanto, si el área no es plana, la tenemos que analizar con elementos de área, diferenciales de área. Entonces, un elemento o diferencial de área en el espacio, la orientación en el espacio queda definida a través del vector normal a dicha área. Eso es algo que lo tienen que tener en claro de las materias previas de análisis. Ahora bien, si el fluido está atravesando ese elemento de área, lo que contribuye al pasaje de masa y al pasaje de volumen, es decir, al pasaje de fluido, es la componente normal solamente, porque la componente tangencial no contribuye a que el fluido atraviese al área. Si, por ejemplo, la totalidad de la velocidad, o sea, el vector plenamente completo de la velocidad fuera tangencial al área, no habría pasaje de fluido a través de la misma. Eso les muestra, es algo muy obvio, pero lo tienen que tener en claro porque lo tienen que poder explicar, incluso así, con palabras. Lo que contribuye al caudal másico y caudal de volumen es la componente normal al área. Por lo tanto, llegamos a... Ay, discúlpenme que toque el botón incorrecto, toque el ir al final. Lo que contribuye al caudal, sea cual sea, es componente normal, y de ahí aparecen estas definiciones. El caudal másico es la integral a lo largo de esa área de la densidad, la componente normal de la velocidad diferencial de área, o de superficie, como le quieran llamar. Yo uso como sinónimos área o superficie, ¿de acuerdo? Bien, lo tomamos en magnitud, porque no nos interesa el signo del caudal másico. Por definición, la componente normal de velocidad, que es un escalar, es el producto escalar de el vector velocidad con el vector unitario normal. La definición de caudal volumétrico es completamente análogo a esta, nada más que no aparece la densidad, porque es pasaje de volumen, no pasaje de masa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que lo tienen que tener bien en claro. Es algo muy sencillo, pero que estadísticamente hay alumnos que meten la pata. Les comento un error común, un error relativamente común. Cuando uno le pregunta a un alumno, ¿cuál es la definición de caudal másico? Y lo primero que contesta es lo que viene en termodinámica, densidad, velocidad por área. No, está mal. Eso es un caso particular, Ustedes tienen que dar las definiciones generales y en la práctica ir de lo general a lo particular. Bien, acá están los casos particulares. Si la velocidad es normal al área en cada punto, el área no tiene por qué ser plana, ni siquiera, pero que en cada punto haya perpendicularidad entre la superficie y el vector velocidad,
La componente normal de velocidad es simplemente la magnitud de la velocidad. Ahora bien, se agrega lo siguiente. Si a su vez la velocidad sobre esa área no cambia, es uniforme, recuerden la terminología, uniforme o uniformidad denota que algo es invariable en una región del espacio, en este caso un área. Entonces, si se dan esas dos condiciones, caudal volumétrico, ahí sí es velocidad por área, pero es un caso particular. Si a su vez la densidad del fluido es uniforme, ahí sí se llega a la famosa densidad, velocidad por área, pero es un caso particular. Vuelvo a insistir con eso, ustedes tienen que saber bajar de lo general a lo particular empleando las hipótesis y explicitando esas hipótesis las que correspondan, ¿sí? En un caso general, en donde no se da esta sencillez de flujo uniforme y de perpendicularidad, ustedes deben conocer cómo está distribuido el vector velocidad en el área. Al decir cómo está distribuido el vector velocidad, implica que deben conocer cómo está distribuido en magnitud y en dirección. ¿De acuerdo? Y a su vez tienen que conocer cómo está distribuida la densidad. Honestamente, son pocas las situaciones realistas donde la densidad cambia significativamente a lo largo de un área. Pero sí es muy realista el hecho de que la velocidad cambie en el área, que el flujo no sea uniforme. Un flujo uniforme es una situación particular que en pocas situaciones es verdaderamente cierta. Generalmente es una hipótesis simplificativa. Bien, por último de estas definiciones, viene la definición de velocidad media o velocidad promedio. El nombre completo es velocidad media o velocidad promedio de caudal, porque en realidad lo que se promedia es el caudal. Se define como caudal volumétrico dividido área. ¿Sí? Y pueden despejar caudales igual a velocidad promedio por área. Pero ojo, y que ahora voy a plantear algo que algunos piensan que es como una sutileza o un juego de palabras, y no lo es. La velocidad media es definida a partir del caudal y no al revés. O sea, primero está el caudal volumétrico y luego, a partir del caudal volumétrico, se define la velocidad promedio. O sea, si yo les escribo esta ecuación, Q igual velocidad media por área, esa no es la definición de caudal volumétrico. Esa es la definición de velocidad media. La definición de caudal volumétrico es la integral. ¿Sí? Bueno, esto es todo con estas definiciones, con un comentario más. En régimen turbulento, en realidad, el régimen turbulento se caracteriza, como ya vimos, que la velocidad local instantánea es una cosa loca, así como un electrocardiograma. Esto sería un perfil de velocidades instantáneo, una fotografía de un relevamiento instantáneo de velocidades en régimen turbulento. Uno en la práctica no va a trabajar con esta nube de puntos debido a esas fluctuaciones. Uno va a trabajar con una curva promediada. ¿De acuerdo? O sea, en turbulento normalmente se trabaja con las magnitudes, incluyendo la velocidad promediada en el tiempo. Bien. Listo con esto. Y me olvidé esto, condiciones cinemáticas del contorno, por ahora lo voy a saltear. ¿Por qué? Porque comentarlo ahora queda un poco en el aire, lo vamos a ver en su momento, pero lo comento rápidamente. En flujo real, en un flujo real, o sea, un flujo real es viscoso, la condición cinemática, la condición que cumple la velocidad en un contorno sólido, es velocidad nula, o sea, condición de no deslizamiento. Ahora bien, esa condición a veces la relajamos
y metemos una condición inexistente, totalmente mentirosa, que es dejar que el fluido deslice sobre la superficie sólida. Eso es irreal, pero es un modelo aproximado que no existe en la realidad, pero que nos puede servir para ciertas situaciones de flujo, sobre todo situaciones de flujo no viscoso, aquellas situaciones en donde los efectos de fricción son minoritarios o prácticamente no son incidentes en determinar cómo se mueve el fluido. ¿De acuerdo? En esos casos, la única condición que uno plantea es que la velocidad normal es igual a cero. Eso siempre se va a cumplir. Eso significa que la frontera sólida es impenetrable. Obvio, si por eso es sólida, ¿de acuerdo? Pero volveremos a esto en su momento. Como ven, esta unidad consiste en un montoncito de pequeños temitas. Y me había olvidado de que esto lo he puesto acá. En realidad la definición de caudal lo tendría que haber puesto al final de todo, pero el orden de los factores no altera el resultado acá. Nos va a hacer falta más adelante, y es un tema específicamente de cinemática, plantear la aceleración de una partícula fluida. Recordemos, cinemática, lo comenté antes, pero recuérdenlo, cinemática es cómo se describe el movimiento fluido, ya sea de un punto de vista cualitativo o de un punto de vista cuantitativo, sin entrar en dar explicaciones de a qué se debe el movimiento fluido. Bien, un fluido se mueve. Por lo tanto, si el fluido se mueve, una partícula tiene aceleración. ¿Qué es lo que genera esa aceleración de la partícula fluida? Fuerzas actuando sobre la partícula fluida. Todavía no vamos a analizar esas fuerzas. Eso viene en la unidad 4. Bien, volvamos a nuestra información base, que es el vector velocidad. La derivada no es otra cosa que, la aceleración no es otra cosa que la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pero pensando una partícula, acá tenemos el campo vectorial de velocidad de función del tiempo y de la posición de la partícula. Pero ahora, con el enfoque lagrangiano que significa fluir con la partícula, la posición de la misma también es función del tiempo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas derivadas respecto del tiempo, derivadas totales, como ven por la simbología, no son derivadas parciales, van a tener que ser obtenidas por un proceso de regla de la cadena para derivar. ¿Por qué? Vamos a tener que derivar respecto del tiempo y derivar respecto de la posición, sabiendo que vamos a tener que derivar la posición también respecto del tiempo. Ahí aparece la regla de la cadena. Por ejemplo, derivemos u solamente, o sea, hagamos esta primera derivada. Fíjense, derivamos u respecto del tiempo, más tenemos que derivar u respecto de x y luego derivar x respecto del tiempo. X es la posición en x de la partícula. La posición de una partícula solamente depende del tiempo. Fíjense que entonces esta derivada es una derivada total, no es parcial. Ahora viene la segunda parte de la regla de la cadena, derivada de u respecto de y, por la derivada de y respecto de tiempo. Nuevamente, esta derivada de i a dt solamente es una derivada total porque i, la posición en y de la partícula, así como en x y en z, solamente depende del tiempo. Entonces ahí no es aplicable la derivada parcial. Y finalmente lo mismo para z. Pero ahora vayamos a lo que tiene que saltar como obvio. La variación en x respecto del tiempo de la partícula fluida no es otra cosa que la componente según el eje x de la velocidad de la partícula. Di a dt
donde I es la posición en Y de la partícula fluida, no es otra cosa que la componente V corta de la velocidad de la partícula. Y lo mismo con dz de t y W. O sea que fíjense, acá nos aparece de nuevo las tres componentes del vector velocidad. ¿Está claro? Entonces, si a esto le damos generalidad, acá vuelvo a repetir la fórmula. Todavía no le doy generalidad. Fíjense, acá esta expresión, el conjunto de las derivadas espaciales, lo podemos pensar como un operador aplicado a U. Porque fíjense, acá aparece U, derivado respecto de X. Acá aparece también el mismo U, acá aparece el mismo U. Por lo tanto, sacamos afuera y aplicado sobre la componente U este paréntesis que es un operador matemático, es un operador matemático. Este operador matemático, fíjense, lo pueden escribir, yo creo que tienen que tener fresco, y si no tienen que refrescarlo, las definiciones de análisis vectorial. ¿Sí? Las correlatividades son las correlatividades, lamentablemente. Fíjense, acá tienen U, W por un lado y es el vector velocidad. dA de X, dA de Y, dA de Z es las componentes del operador gradiente, del operador nabla. Entonces, este paréntesis se puede sintetizar de manera vectorial como el vector velocidad, producto punto, el operador gradiente, todo esto aplicando u operando sobre la componente U. Entonces así se llega a el du de t. Si esto uno lo aplica a v corta y a w, y uno ensambla todo vectorialmente, se llega a esta expresión de la aceleración de la partícula fluida, que va a tener dos partes. Una primera parte que es la derivada parcial respecto del tiempo. Esa parte se la denomina aceleración local de la partícula. Es la variación respecto del tiempo de la velocidad de la partícula, pero sin que la partícula cambie de posición. La partícula está cambiando de posición, o sea que falta otro término. Ese término que falta en realidad es la suma de tres, es la suma de todas las derivadas espaciales. La suma de todas las derivadas espaciales se denomina aceleración convectiva o aceleración de transporte. La palabra convectivo o el término de referir a algo de transporte implica el fluir con la partícula. El fluir con la partícula. Por ejemplo, el calor por convección es el calor evacuado junto con el movimiento de un fluido. ¿Sí? A diferencia de un calor transmitido por radiación, ¿sí? O por conducción directa. Eso les pongo el ejemplo para que ya se habitúen a la palabrita convectivo o convección. Significa todo lo que pueda suceder, pero asociado al movimiento del fluido. La suma de todos los términos, o sea, la aceleración completa, se le llama aceleración total o sustancial, ¿sí? Y acá está escrita la aceleración total en notación así full vectorial. Bien, este operador escrito así solamente es válido para coordenadas cartesianas. Bien, esto vamos a necesitar esta expresión de la aceleración de la partícula fluida y lo vemos acá porque forma parte claramente de cinemática. Vamos a ver también, acá pregunta Facundo Herrera, ¿cómo se obtiene la derivada parcial de U respecto del tiempo?
Bien, tenés que disponer de la velocidad función de la posición espacial y del tiempo como variable independiente. Tenés que tener esa dependencia del tiempo como variable independiente. ¿Cómo sería la forma práctica? La forma práctica es pararte en un punto del espacio, medir o calcular la velocidad en ese punto, dejar transcurrir un delta t sin fluir con el fluido. No cambias de posición. Y transcurrido un delta t, medís o calculás la nueva velocidad. Y haciendo esa diferencia de velocidad dividido el delta t, vas a obtener la derivada parcial. ¿Por qué es derivada parcial? Porque no has cambiado de posición. Sí, primero hay que tener la función vectorial. En mecánica de fluidos computacional, la función vectorial la tenés, pero la tenés en forma discreta, no lo tenés en forma de función analítica. Entonces vas a tener que aplicar este enfoque que acabo de describirte. Hacer una derivación numérica, pero sin cambiar de posición. Sí, por supuesto, sí. Habilita el micrófono. Mi consulta es, entonces, como tenemos la derivada parcial de u respecto de t en la primera parte, el primer término que tenemos ahí, Sí. significa que no tiene una componente de la derivación respecto al tiempo porque no hubo cambio en el tiempo de posición, por ende, no hace falta cambiar la componente de la posición. ¿Está No, bien? no, no, Quería no, confirmarlo. no, Me no, parece. no, no es así, porque las partículas fluidas siempre van a estar moviéndose, siempre van a estar moviéndose. O sea, hay situaciones en las que no se mueven, pero no nos interesa la estática de fluido, es trivial, ¿sí? Entonces, la derivada local es una parte de la aceleración, es una parte. Para obtener esa parte solamente es que te describí cómo hacerlo. Es más, esa parte de la aceleración es justamente la parte que es cero cuando el flujo es estacionario. Cuando el flujo es estacionario, eso no quiere decir que una partícula no tiene aceleración, pero tiene la aceleración convectiva. La que desaparece es esta. La parte local desaparece cuando el flujo es estacionario. Eso ya les da una medida de que la parte convectiva es la más importante de todas, porque hay situaciones de flujo inestacionario, cambiante en el tiempo, pero que son relativamente minoritarias. Pero la parte más importante de la aceleración en el movimiento de una partícula es el cambio de velocidad que se produce a través del cambio de posición. Y la parte minoritaria es la parte local. Ahora entendí. Muchas gracias, profe. De nada. Bien. Esta expresión vectorial, para trabajarla en componentes a lo largo de los tres ejes, vamos a ver que la podemos reducir y simplificar desde un punto de vista que es analizar el movimiento de la partícula a lo largo de su propia trayectoria, empleando una coordenada espacial curvilínea a lo largo de la trayectoria. Por lo tanto, si trabajamos en este sistema de coordenada curvilíneo definido en base a la trayectoria de una partícula fluido que acá está esquematizada, ¿sí? Vamos a trabajar con una referencia dada por la dirección tangencial, coincidente con el vector velocidad por definición, y una dirección normal hacia afuera. Va a haber un tercer eje que se denomina la dirección binormal, como ustedes habrán estudiado no sé en qué materia, pero no nos interesa. Sobre ese eje no hay aceleración. En este sistema de referencia local, este es un sistema de referencia local, una partícula solamente tiene dos componentes de aceleración. Aceleración centrípeta en el sentido de la normal, eso no cambia respecto de física y está expresado acá en esta fórmula, y
aceleración tangencial. La aceleración tangencial es la que podemos analizar con nuestro enfoque de regla de la cadena. Fíjense, la aceleración tangencial a lo largo de la trayectoria la podemos plantear como la derivada parcial de la velocidad respecto de t más la derivada parcial de la velocidad a lo largo de la trayectoria por la derivada de la posición de la trayectoria respecto al tiempo. Esta derivada ordinaria, no parcial, es lisa y llanamente el vector velocidad. ¿Sí? Entonces, en este sistema de coordenadas local, que lo vamos a emplear en ciertas aplicaciones más adelante, sobre todo cuando veamos movimiento de fluidos ideales, vamos a trabajar con esta expresión. ¿Sí? Acá tenemos la aceleración local y este término, que es el más importante, al que tenemos que prestarle más atención, es la aceleración convectiva. Bien, esta igualdad después, esta derivada se la puede reescribir de esta manera, pero esto es un pasaje algebraico que hace falta para más adelante. ¿Sí? Simplemente me interesa que este enfoque de derivada de derivar en forma de una regla de la cadena, lo pueden aplicar tanto a lo largo de, no a lo largo, perdón, en un sistema de referencia 3D, X, Y, Z, o en un sistema de referencia local de la partícula. Bien, y acá habríamos terminado la unidad de cinemática, que no tiene formalmente parte práctica. No van a tener parte práctica de esta parte. Que no sea el que tienen que saber calcular, van a tener ejercicios y problemas de cómo calcular un caudal volumétrico y un caudal másico. Pero como comenté, esas son definiciones que en rigor de verdad están puestas acá en esta parte de la unidad, pero no son de cinemática. Bien, entonces, si no tienen preguntas o cuestiones, cierro esta clase y abro la siguiente. Profe, una consulta de respecto a la Sí, cinemática del movimiento. Hay una cosa que me quedó dando vuelta en la cabeza. Sé que en los casos de los fluidos, normalmente la parte donde hace transporte, o sea, no los objetos, pero no, ¿verdad? ¿Cómo sería el fluido? Normalmente, si por ejemplo tenemos una manguera, depende sí. mucho también de lo que lo esté conteniendo, de cómo hace el fluido. Entonces, la geometría de aquello que lo contiene, ¿dónde está en las matemáticas? ¿En qué No, parte de no, la cinemática se lo está? acá no está. Acá en la cinemática no entra en esos detalles. ¿Por qué? Porque la forma del cuerpo sobre la cual se mueve el fluido, mejor dicho, a ver, voy a expresar mejor. Buen día, buen día. Está implícita. ¿A qué voy que está implícita? El hecho de que el fluido, por ejemplo, consideremos una tubería, un conducto. El hecho de que el conducto en el cual fluye el fluido es un conducto rectilíneo, o sea, no tiene curvatura, y la sección es constante, eso determina que en este campo vectorial de velocidades, la componente W y la componente W y la componente B corta son nulas, habiendo elegido el eje X como el eje a lo largo del conducto. Entonces, la forma del cuerpo te está determinando esto. Ahora bien, imagínate que la tubería ahora es una tubería que tiene tiene una válvula. El flujo del agua dentro de la válvula es algo geométricamente, aún una válvula sencilla, tiene una cierta complejidad geométrica, ¿sí? Tiene una geometría altamente 3D el interior de una válvula. Por lo tanto, el movimiento del fluido
que venía de la tubería solamente con componente U, dentro de la válvula desarrolla componentes a lo largo de los 3 ejes. O sea que la forma del cuerpo alrededor de la cual fluye el fluido o dentro del cual fluye el fluido te determina cómo es el movimiento fluido. ¿Por qué? Porque la forma del cuerpo te determina las fuerzas que van a actuar sobre el fluido. Pero acá no entramos en eso, acá estamos viendo las cosas con total generalidad. Todavía no entramos a ver situaciones de flujo particulares, como flujo interno, flujo externo, que son las situaciones comunes que vamos a ver. No sé si con eso te respondo. Sí, perfectamente. ¿Sí? Muchas gracias, profe. De nada. Bien, entonces, esta unidad la tengo en PowerPoint porque todavía está in progress, por eso no la he subido, pero la voy a subir en 2 partes para que hoy mismo la tengan lo que cubramos hoy. Entonces lo voy a poner como PDF para, como yo soy a veces un poco dedos de manteca, ya veo si paso el PowerPoint original, meto un dedo mal y desacomodo algún gráfico, alguna fórmula, etc. Bien. Entonces, a lo que pasamos a ver ahora ya son la aplicación de leyes básicas al movimiento fluido. Lo que sí ahora vamos a ver un planteo como macroscópico, que este planteo macroscópico es extremadamente útil y práctico para cálculos de ingeniería, pero tiene una contra que tampoco nos va a permitir explicar por qué el fluido se mueve como se mueve. Este enfoque que vamos a ver aquí nos va a proveer herramientas de cálculo concreta, pero asumiendo que se conoce cómo se mueve el fluido. Pero esto es un enfoque muy práctico. En situaciones prácticas, uno sabe que un fluido entra y sale de determinada forma de algún dispositivo. Sabemos por observación directa, por medición, a veces por deducción, basado en ciertas leyes, el cómo se mueve el fluido. Y estas relaciones que vamos a desarrollar acá no nos explican por qué el fluido se mueve como se mueve, pero nosotros conocemos el cómo se mueve. Y sabiendo el cómo se mueve, planteando estas leyes, vamos a poder hacer cálculos obteniendo cosas prácticas. ¿A qué me refiero cosas prácticas? Vamos a poder calcular la potencia de una bomba, vamos a poder calcular la fuerza que un movimiento fluido ejerce sobre un dispositivo, vamos a poder calcular una diferencia de presiones, etc. Entonces, es sumamente importante, y vuelvo a repetir por última vez, lo único que no nos va a responder este enfoque es por qué las cosas son como son, aunque las conozcamos. Que ese es un enfoque muy frecuente, ¿sí? En ingeniería. Bien, el nombre oficial de la unidad es Leyes Básicas Aplicadas a Volumen de Control. Ya vamos a definir qué corno es el volumen de control. También se la conocen en otros libros como Leyes Básicas en forma integral. O también ecuaciones de conservación en forma integral. Es una cuestión de terminología, pero tienen que conocer cómo se lo denomina el mismo tema en diferentes referencias. ¿Cuáles son las leyes básicas o leyes de conservación? Son la conservación de la masa, la conservación de la cantidad de movimiento lineal, la conservación de la cantidad de movimiento angular, la conservación de la energía,
Ahí tienen 4 leyes de conservación y después tienen un principio de entropía o segunda ley de la termo que por suerte no nos vamos a tener que meter, ¿sí? Porque si es algo más pantanoso que la segunda ley de la termo, me sorprendería. Esas son leyes básicas de la física que son independientes del material. Por otro lado, existen leyes empíricas que se denominan relaciones constitutivas, que son, vuelvo a repetir, totalmente empíricas, que son leyes específicas que describen cómo se comporta un tipo de material, que es importantísimo esto, a pesar de que no sea algo con un aura teórica y que es de origen empírico. Ejemplo de estas relaciones constitutivas es la ley de viscosidad de Newton, ¿sí? Es un modelo de tipo de fluido. Se ha observado experimentalmente que el agua, los derivados del petróleo, el aire, etcétera, etcétera, tienen ese comportamiento lineal. La ley de Hooke para sólidos elásticos lineales tan comunes en materiales metálicos, en aeronáutica, que ustedes han estudiado en las materias de estructura, también es una relación constitutiva. Otro ejemplo es la ecuación de estado de los gases. La ecuación de estado, por ejemplo, de gases ideales es una relación constitutiva. Es un modelo empírico que, midiendo, se ha llegado a descubrir que se comportan así una enorme cantidad de gases. Bien, ustedes estas leyes de conservación las conocen desde física y desde mecánica racional aplicadas a un sistema, lo que sí las han aplicado a un sistema sólido. Nosotros acá vamos a trabajar un sistema fluido que tiene su complicación, que es grande la complicación. ¿Qué es un sistema? Un sistema es una masa determinada, de identidad fija. Por definición, un sistema es de masa invariable, porque por definición es una determinada masa. Eso en un sistema sólido es muy sencillo de conceptualizar. Digamos, un ladrillo es un sistema. Ustedes tiran un ladrillo al aire, la trayectoria del ladrillo, que se compone de una traslación y una rotación, por ejemplo, la traslación de ese ladrillo lo pueden estudiar con leyes de física sencillas. Ahora bien, en un sistema fluido, ¿qué es un sistema fluido? Volvamos a la definición general. Es una masa de fluido de identidad fija. El fluido es un continuo. Identificar un sistema fluido, conceptualmente lo podemos hacer, pero de un punto de vista práctico, de un punto de vista empírico, es extremadamente dificultoso. Además, es extremadamente dificultoso seguir el movimiento de un sistema fluido. Conceptualmente sí lo podemos hacer, pero del punto de vista práctico, no digo que sea imposible, pero es extremadamente complejo. Un sistema fluido es una masa de fluido fija, la masa es fija, pero el volumen es variable. Es variable siempre en forma, por el carácter de deformación continua que sufre la materia. Y a su vez, si ese fluido es compresible, ese volumen puede cambiar en magnitud. El volumen de un sistema fluido lo llamamos volumen material. Y es fácil de acordarse. ¿Por qué? Porque es el volumen de una materia fija en términos de masa. Bien. Antes de entrar a plantear el problema que significa escribir las leyes de conservación, estas que están comentadas acá, para un sistema fluido, recordemos una cierta clasificación de propiedades de un sistema. Hay propiedades que se denominan extensivas. Las propiedades extensivas son todas aquellas propiedades cuya magnitud, la magnitud de dicha propiedad, es directamente proporcional a la cantidad de materia, es decir, proporcional a la masa. Estas propiedades pueden ser escalares o vectoriales. Por ejemplo, la energía es una propiedad extensiva.
porque a mayor masa, mayor cantidad de energía. La masa es una propiedad, por definición, extensiva, obvio. La cantidad de movimiento, masa por velocidad, es otra propiedad extensiva. El opuesto de una propiedad dependiente de la cantidad de masa y proporcional a ella es una propiedad intensiva, que son independientes de la cantidad de materia. Por ejemplo, la presión es una propiedad que no depende de la cantidad de materia, la temperatura tampoco. Toda propiedad extensiva va a tener forzosamente una propiedad intensiva asociada, vinculada a ella. Es simplemente la propiedad por unidad de masa, lo que ustedes conocen como propiedades específicas por unidad de masa. ¿Qué nos van a interesar en mecánica de los fluidos? Masa, energía y cantidad de movimiento lineal y angular. Acá falta una, como propiedades extensivas. ¿Cuál es la propiedad intensiva asociada? La masa por unidad de masa es el numerito 1, es decir, es algo trivial. La energía por unidad de masa es lo que ustedes estudiaron en termo como energía específica. Es la suma de la energía interna térmica, acá no vayan a confundir con la componente U de velocidad, ¿sí? Por el contexto tienen que darse cuenta que esto es energía interna térmica, más la energía cinética específica, más la energía potencial gravitatoria específica. Y por último, la cantidad de movimiento lineal por unidad de masa. Si la cantidad de movimiento lineal es masa por velocidad, por unidad de masa es el vector velocidad. ¿De acuerdo? Bien, estas definiciones son las que tienen que conocer. Ya lo veremos en su momento con la cantidad de movimiento angular. Por sencillez, acá no lo incluí. El volumen de control. ¿Qué corno es un volumen de control? Un volumen de control es algo imaginario. Es un volumen imaginario que nosotros elegimos, por lo tanto es arbitrario. Usualmente va a ser rígido y a través de ese volumen imaginario el fluido fluye. O sea, a través de ese volumen imaginario entra y o sale fluido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Es que primero no está asociado a una determinada masa, no tiene existencia física un volumen de control. Un volumen material o volumen de sistema sí. Segundo, está sujeto a entradas y salidas de fluido. Un volumen material, por definición, al ser una masa que se mueve, no es atravesado por partículas fluidas. Es elegido arbitrariamente a conveniencia del usuario, que cuando resuelvan los problemas, el usuario van a ser ustedes. Puede ser rígido, que es lo usual, o puede ser deformable, pero según una ley conocida. Ese caso no nos va a interesar, no lo vamos a cubrir. Para nosotros el volumen de control va a ser rígido, indeformable. Lo que sí puede ser móvil o fijo. Puede ser fijo en términos de que no se mueve o puede ser móvil. Eso vamos a permitir el movimiento. La frontera del volumen de control la denominamos superficie de control y obviamente es una superficie cerrada. ¿De acuerdo? Si a través del volumen de control está pasando el fluido, instantáneamente, en un instante de estudio, valga la redundancia, el volumen de control lo podemos hacer coincidente, repito, instantáneamente, con el volumen de un sistema que instantáneamente esté pasando a través de ese volumen de control. Pero es una cuestión instantánea, ¿sí? Puede haber una coincidencia instantánea entre el volumen material que está cambiando y está pasando por el volumen de control y el volumen de control que es algo fijo ahí, definido imaginariamente. Bien. Creo que con todo esto queda claro, pero
La experiencia de años atrás siempre muestra una pata floja cuando a un estudiante se le pide, a ver, explique volumen material versus volumen de control, o sea, que explique claramente esta placa de la filmina, esta filmina de la clase, perdón. Un volumen material se mueve con el fluido porque es el fluido. Un volumen material es el propio fluido en movimiento, ¿sí? O sea, no hay pasaje de masa a través de su frontera y es siempre la misma materia. El volumen de control no existe físicamente. La materia en su interior está cambiando continuamente de un instante a otro porque es atravesado por el fluido y es imaginario, lo elegimos nosotros a conveniencia. ¿De acuerdo? Creo que con esto queda o debería quedar más claro que el agua, ¿sí? Ya que estamos en fluido, eh, la, el river boca de volumen material versus volumen de control. Por ejemplo, cuando los problemas van a resolver, por ejemplo, un cálculo relativo a un motor de reacción. Ahí tienen una barquilla, el motor de reacción montado en barquilla debajo del ala. Acá tienen el pilón de montaje de la barquilla en el ala. Entonces, ustedes van a elegir un volumen de control que envuelva esa barquilla, corte imaginariamente la entrada de aire, corte imaginariamente la entrada de combustible, corte imaginariamente la salida de los gases de escape y además corte imaginariamente los elementos estructurales de fijación que están dentro de este pilón, ¿sí? Que es un elemento estructural. Este es un ejemplo de volumen de control. ¿Sí? Acá, ¿dónde ven el volumen de control? Y no es inexistente, es algo imaginario. Bien, asumo que si nadie interrumpió, no hay preguntas, ¿sí? Es algo retórico cuando el profe dice, bueno, pregunta, porque es evidente, ustedes, en el momento en que lo considere pertinente, cada uno de ustedes planta bandera y manda un mensajito o habilita el micrófono y, y paramos para discutir la cuestión que planteen. ¿Cómo andan de fatiga mental? ¿Necesitan 5 minutitos así para desentumecer las posaderas, eh, levantarse un poco, estirar el cuello? 5 minutitos. 5 minutos a partir de ahora.
Bueno, arrancamos. Estas leyes básicas, como dijimos, con masa, cantidad de movimiento, energía, etcétera, en el estudio del movimiento fluido se plantean a volúmenes. Lo que acá ejemplificamos con volumen de control es el caso del planteo a volúmenes finitos. Hay otra alternativa que lo vamos a ver en la unidad siguiente, que son planteadas a volúmenes elementales. El enfoque del planteo a volúmenes elementales conduce a ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Que estas ecuaciones son las que se resuelven numéricamente en mecánica de fluidos computacional. Que vamos a ver que hay dificultades y hay cuestiones que surgen. Ahora, en el enfoque nuestro, planteado volúmenes finitos, que lo denominamos volumen de control, lo que llegamos son ecuaciones que se denominan integrales o también se les llama ecuaciones de balance macroscópico. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a relaciones entre las variables sin a explicar por qué el movimiento del fluido es, como ya dijimos antes. ¿Sí? Y es un enfoque euleriano local, porque uno elige un volumen de control y uno estudia lo que sucede allí. ¿Sí? No estudia el movimiento del fluido, uno estudia las consecuencias del movimiento fluido en ese volumen de control. Y acá se obtienen, con este enfoque, todos los métodos de ingeniería práctica, los de ingeniería tradicional, ¿sí? Los que se resuelven con calculadora, papel y lápiz, planilla Excel o programas o software no sofisticado. La forma integral de las leyes, vamos a ver que en flujo estacionario, que es el caso común que vamos a trabajar, son ecuaciones algebraicas. Y vuelvo a insistir, no explican el movimiento del fluido, sino los efectos del movimiento del fluido a un nivel macroscópico. Y proveen métodos para resolver problemas de manera sencilla, de manera directa. Bueno, obviamente ustedes todo este material lo tienen que leer de la A hasta la Z detenidamente, haciendo uso de la referencia de la bibliografía a criterio de ustedes, ¿no? Pero esto lo tienen que destripar y entender plenamente. Veamos, todas las leyes que estoy presentando acá, masa, cantidad de movimiento, energía, etcétera, las conocemos aplicadas a un sistema. Veamos, ¿cómo es la conservación de la masa de un sistema? Es trivial. La derivada de la masa del sistema respecto al tiempo vale 0 por la definición del sistema. ¿Sí? Vayamos a algo que no sea tan trivial. Vayamos a la ley básica de conservación de la cantidad de movimiento lineal, lo que se conoce como segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton en una referencia inercial. Ustedes recuerden que hemos hecho esa aclaración. La segunda ley de Newton la conocen como sumatoria de fuerzas actuando sobre el sistema igual a la derivada de la cantidad de movimiento del sistema respecto del tiempo. El caso de un sistema sólido se reduce a que esta derivada es masa por aceleración, ¿de acuerdo? Pero eso ya es también un caso particular. Ahora bien, la cantidad de movimiento de un sistema fluido no se puede plantear como masa por velocidad. ¿Por qué? Porque en un sistema fluido, cada punto de ese sistema puede tener, en general lo tiene, diferentes velocidades. Por lo tanto, la cantidad de movimiento de un sistema fluido, forzosamente hay que plantearlo en términos de una integral extendida al volumen del sistema.
y es la integral de diferencial de masa por el vector velocidad. Y el diferencial de masa lo reemplazamos por la densidad por el diferencial de volumen. Esto está perfecto. Esta es la cantidad de movimiento del sistema. Derivándola respecto del tiempo e igualando la sumatoria de fuerzas actuando sobre ese sistema, listo, ahí tenemos la segunda ley de Newton para resolver problemas de mecánica del fluido. Pero ahora bien, ¿cómo corno se plantea esa derivada? El volumen del sistema es un volumen que está fluyendo con el fluido porque es el fluido. ¿Cómo se hace esta derivada? ¿Cómo se escribe este término? Que en el caso de un sistema sólido, de masa puntual, por ejemplo, era muy sencillo, masa por aceleración. Entonces, hace falta una herramienta matemática que permita reescribir esto de una manera concretable, que se pueda concretar en una expresión práctica. ¿Sí? Bien, lo mismo sucede con primera ley de la termodinámica, eso lo salteo. La derivada de la propiedad del sistema, la derivada de la masa respecto al tiempo, la derivada de la cantidad de movimiento, es simplemente una derivada función del tiempo, es una derivada total, siguiendo el movimiento del propio fluido, recordemos, porque el sistema es el propio fluido. Bien, en la literatura de mecánica de los fluidos, a esa derivada total a veces se la denota con unas D mayúscula, pero es lo mismo que la D minúscula, que no sea parcial. Esto es para enfatizar nada más y nada menos que se trata de una derivada relativa a un sistema fluido. Pero no hay nada raro en esta nomenclatura, ¿sí? Eso lo comento porque aquellos de ustedes que aborden algún libro adicional, el Fox McDonald, yo no recuerdo cuál trabaja con esta nomenclatura de la D mayúscula, no todos. Se van a encontrar que corno es esta D mayúscula. Es simplemente la derivada siguiendo el movimiento de la partícula. Bien, ahora vamos a presentar una herramienta teórica, matemática, que presentamos el resultado final, no hacemos la deducción, en los libros está la deducción, tampoco es terriblemente compleja la deducción, que se denomina teorema de transporte de Reynolds, que no habría forma de resolver problemas prácticos sin esta herramienta matemática. Relaciona la variación con el tiempo de una magnitud asociada al sistema con la variación de esa misma magnitud, pero en el volumen de control. La condición es que el volumen de control y el sistema fluido coincidan instantáneamente en un instante de estudio, que eso va a suceder siempre, ¿sí? Porque el volumen de control está atravesado por el fluido, por lo tanto, en un instante genérico siempre va a existir esa coincidencia. Vuelvo a repetir que siempre vamos a trabajar con volumen de control rígido. Sí, le vamos a permitir que pueda ser móvil. Sobre eso voy a puntualizar ciertas cosas, pero más adelante. Por ahora, si quieren, imagínenlo inmóvil respecto de una referencia inercial. Este pequeño tren de carga matemático que tienen acá es el teorema del transporte de Reynolds, ¿sí? La derivada de una propiedad del sistema, acá está escrito de manera genérica para una propiedad extensiva genérica. La derivada del n del sistema respecto al tiempo, que por definición el n del sistema está dado por esta derivada, esta integral en volumen. Fíjense, en esta integral de volumen aparece un eta. ¿Qué cosa es eta? Eta no es otra cosa que la propiedad específica asociada a esta propiedad del sistema. Después vamos a particularizar. Cuando el n del sistema genérico es la masa, el eta vale 1, como ya vimos.
Si el n del sistema es la energía, el eta va a ser la expresión de energía específica. Si el n del sistema es la cantidad de movimiento lineal, acá falta la palabrita lineal, el eta es el vector velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema del transporte de Reynolds nos dice que esta derivada aplicada a esta integral sobre el volumen del sistema, que es un volumen fluente, es un volumen que se está deformando de manera complejísima en general, se compone de un par de términos aplicados al volumen de control, que es un volumen rígido y definido por nosotros. Una derivada parcial respecto del tiempo y una integral de flujo. Déjenme ver, ahí adelanto. Acá está especificado lo que escribí antes, nada más que está más detallado. El término de la derivada respecto del tiempo no es otra cosa que la variación respecto del tiempo de la cantidad de propiedad n dentro del volumen de control. En realidad es una lectura obvia, pero esa es la lectura que le tienen que dar. Felizmente, en flujo estacionario, que es una situación muy común, ese término va a ser cero. ¿Sí? Porque en flujo estacionario toda derivada parcial respecto del tiempo es cero, por definición de carácter estacionario. Y el segundo término va a ser el que más trabajo nos puede llegar a dar para plantear. ¿Cómo lo leen matemáticamente? Es el flujo neto por unidad de tiempo de la propiedad de n a través de la frontera del volumen de control. O sea, esto es una integral de flujo, fíjense, es una integral de superficie extendida en una superficie cerrada. Siempre este término, o sea, siempre un flujo neto va a surgir de un balance de flujos de entrada y de flujos de salida. Siempre ese balance entre lo que entra y lo que sale nos va a dar el flujo neto. En algunos casos va a ser flujo neto de masa, en otros casos flujo neto de energía y en otros casos flujo neto de cantidad de movimiento. ¿Sí? Esto es algo genérico. A partir de acá 5 minutos vamos a empezar a aplicarlo a las situaciones particulares. Bien, un concepto matemático es más que un concepto, es algo cuantitativo, ¿no? Que no tienen que tener duda, pero nuevamente, como les digo, estadísticamente genera problemas, es la cuestión de las normales al volumen de control. El volumen de control es un volumen cerrado como definición de volumen, es un volumen imaginario. Entonces, la superficie de control es obvio que es una superficie cerrada. Bien, tienen que identificar en cada punto de esa superficie del volumen de control la normal a esa superficie y siempre es la normal hacia afuera. Esa convención es una convención universal que ustedes, o quizá algunos de ustedes, la recuerdan de algún análisis matemático, donde han visto integrales de volumen, integrales de flujo, etc. Entonces, si decimos que el volumen de control es atravesado por fluido, se van a dar en esa situación de fluido que pasa, solamente 3 posibilidades, y no hay más que 3. Que el fluido esté saliendo del volumen de control, que el fluido esté entrando al volumen de control, y una tercera posibilidad que abarca a su vez 2, que el fluido no entre, o sea, que el fluido no entre, pero que el fluido puede no entrar por 2 motivos. Uno, porque no tiene velocidad, u otro, porque el fluido tiene velocidad, pero es tangente a la superficie. ¿Me siguen? Bien. Fíjense que en la expresión de la integral de flujo nos aparece la velocidad normal, siempre.
Este producto escalar nos da la velocidad normal, pero ahora con signo. Fíjense, ahora no hay ningún valor absoluto. Entonces, es fundamental para cuando ustedes evalúen el flujo neto de la propiedad que sea, tengan en claro esta filmina. En un flujo saliente, por definición, la velocidad normal les va a dar signo positivo. El valor lo tendrán que calcular, pero el signo ya lo conocen. Si el flujo sale, la velocidad normal es positiva. Si el flujo entra, es negativo. Y si el flujo no entra ni sale, la velocidad normal es nula. Esto lo tienen que tener, pero clarísimo, clarísimo. Si ustedes en una evaluación meten la pata en esto, listo, están metiendo la pata a un nivel muy básico y por lo tanto a un nivel de fondo. Bien, esto lo tienen que masticar. Es sencillo, pero todas las cosas sencillas son tramposas, porque no dan lugar a medias tintas las cosas sencillas. ¿Están mal o bien? ¿De acuerdo? Con lo cual, ustedes podrían pedir que los evaluemos con problemas complejísimos, porque un problema complejísimo admite una escala de grises muy amplia, ¿sí? Bien, eso es broma, ¿no? Pero bien, esa es la contra también de problemas muy sencillos. 0 punto o el 100% del puntaje. Lo estoy diciendo para que se ubiquen en que no deben cometer errores en cosas básicas, ¿de acuerdo? Si cometen errores en aspectos complejos, en cosas con mayor complejidad, ahí sí podemos entrar a discutir y bien, y la cosa puede haber flexibilidad. No hay flexibilidad en cosas básicas. Disculpen por puntualizar tanto este tema. El concepto de n, bien, el concepto de n es la dirección normal hacia afuera del volumen de control. Por ejemplo, volvamos a este caso, al de la barquilla motor. Supongamos que elegimos este volumen de control en rojo. Ustedes tienen que identificar en cada punto de la superficie de control la dirección normal. ¿Dónde es importante identificarla? Donde tienen entrada o salida de fluido, en definitiva. Donde no hay ni entrada ni salida de fluido, no nos va a interesar porque esas partes no van a aportar a la integral. Entonces, en la entrada de aire, la normal al área, ¿para dónde apunta? Si esta área frontal del volumen de control es plana y vertical, la normal hacia afuera apunta hacia la izquierda. O sea, apunta en sentido contrario a la velocidad del aire de entrada. En los gases de escape, en donde la parte del área de escape correspondiente a la superficie de control nuevamente es un área plana y vertical, la normal hacia afuera apunta hacia la derecha. Entonces está apuntando en el mismo sentido del movimiento del fluido. Bien, ahora acabo de leer que lo que me preguntaba, acabo de explicar algo que no me preguntaste, era el ETA, el ETA. El ETA no es otra cosa que la propiedad por unidad de masa, la propiedad específica. La propiedad específica. La masa específica vale 1, la masa por unidad de masa vale 1. La energía por unidad de masa es esta expresión que tenés que recordar de termodinámica. Y el eta de cantidad de movimiento, o sea, la cantidad de movimiento por unidad de masa es el vector velocidad. Nada más. 5 segundos que tengo que enchufar el celular que se me está acabando la batería.
Listo. Bueno, aclarado entonces. Acá Facundo me dice que está listo. Bien. El caso de volumen de control móvil, después lo voy a comentar, ¿sí? Después vuelvo. Por ahora lo saltemos. Entonces, vamos a la primera ley concreta ahora. Ahora salgamos del teorema de transporte de Reynolds así genérico. Particularicemos. Apliquemos el teorema de transporte de Reynolds a la propiedad extensiva masa. O sea, la derivada de la masa de un sistema respecto del tiempo, el teorema de transporte de Reynolds nos dice que tiene que ser igual, esta derivada tiene que ser igual a la suma de estos dos términos. Esto es, ahora hagamos la lectura. ¿Esto qué es? Este término, mejor dicho. Es más, vamos primero a esta, a la... esperen, ya pasó la definición, disculpen, quiero llegar a la ley final. La ley ahora para un sistema nos dice que la derivada de masa del sistema respecto al tiempo tiene que valer cero. Por lo tanto, la ley de masa, de conservación de masa para volumen de control es cero igual a la suma de estos dos términos. Para un volumen de control cualquiera, mientras sea un volumen de control rígido. Bien, ahora sí entro a explicar qué es cada término. Fíjense, esta integral de volumen es la integral extendida al volumen de control. Ahora ya el volumen del sistema desapareció para los cálculos prácticos. Es la integral en el volumen de control de la densidad diferencial de volumen. Esta integral no es otra cosa que la masa contenida dentro del volumen de control. Y este término es la derivada respecto del tiempo de la cantidad de masa contenida dentro del volumen de control. El segundo término ahora, la integral de flujo, no es otra cosa que el flujo neto de masa por unidad de tiempo que atraviesa la frontera del volumen de control. Eso, es flujo neto de masa por unidad de tiempo. La ecuación de conservación de masa es la más sencilla de las ecuaciones de conservación y generalmente hay pocos problemas que solamente requieren para su solución solamente la ecuación de conservación de masa. La mayoría de los problemas requiere un planteo, digamos, de más de una ecuación. Pero de todas maneras hay problemas y van a ver en la parte práctica los problemas en los que van a necesitar solamente esta. Acá la vuelvo a escribir a la ecuación general de conservación de la masa para un volumen de control. Bien. Fíjense esta derivada respecto del tiempo. Como el volumen de control es indeformable, esta derivada respecto del tiempo la podemos intercambiar con la operación integral, que es una integración en el espacio. Entonces, esta derivada parcial la podemos meter adentro. Y nos va a quedar la derivada parcial de la densidad respecto del tiempo. Ahora voy a ir a un caso particular. ¿Cuándo esta derivada parcial de la densidad puede ser cero y por ende hacer que sea cero todo este término? En dos casos. Un primer caso es que el flujo sea estacionario, o sea, que la densidad no sea constante, pero que cambie en el espacio, que no cambie con el tiempo. O sea, un flujo estacionario sin que importe si es compresible o no. Esta derivada parcial va a ser cero. Otra alternativa sería que el fluido tuviera densidad constante o aproximadamente constante, sin importar que el movimiento sea estacionario o no. En cualquiera de las situaciones, la derivada parcial de la densidad respecto del tiempo va a ser cero y este primer término
el término de la variación de la masa dentro del volumen de control daría 0. ¿Por qué particularizo estos casos? Porque estos casos van a ser frecuentes. El caso de flujo estacionario va a ser frecuente, no en toda la materia, pero va a ser frecuente, y prácticamente en la totalidad de la materia vamos a considerar régimen incompresible. ¿Por qué? Porque dinámica de gases 1, que es otra materia, se encarga de estudiar los aspectos de compresibilidad. Por eso es importante esta particularización. Por lo tanto, la ley de conservación de la masa para volumen de control, en cualquiera de estos casos, ya sea un flujo estacionario o un flujo incompresible, la ecuación se reduce a esta: flujo neto de masa igual a 0. El flujo neto de masa, dijimos que es el balance entre flujo entrante y flujo saliente. Pero ahora en este caso son flujos de masa. ¿Sí? Es el balance entre caudal másico entrante neto y caudal másico saliente neto. Entonces, esta integral se puede plantear siempre como la sumatoria de los caudales másicos menos la sumatoria de los caudales másicos que entran. En el primer caso, que los que salen, y en el segundo caso, los que entran. ¿Por qué los que salen tienen signo positivo y los que entran tienen signo negativo? Por lo que acabamos de comentar aquí, que un flujo saliente tiene este producto escalar de signo positivo, por lo tanto, un caudal másico saliente en el valor neto de la integral va a entrar con valores positivos, y cuando la masa entra, este producto vectorial escalar, va a dar siempre de signo negativo. Por lo tanto, los caudales másicos entrantes en la expresión van a quedar con este signo menos. Y esto igual a 0. Fíjense que podemos pasar lo negativo al otro lado y nos queda lo que ustedes ya saben de termodinámica. La suma del caudal másico que sale tiene que ser igual a la suma del caudal másico que entra, en cualquier flujo que sea estacionario o incompresible. ¿Está claro? Esta ley física, ustedes le tiene que sonar como muy conocida. Todo lo que sale tiene que ser igual a todo lo que entra en términos de masa. Pero para que eso sea válido, tiene que ser o flujo estacionario o un flujo en donde la densidad es una constante. Van a ver en la parte práctica problemas en donde esto no se cumple. ¿Por qué no se va a cumplir? Porque el flujo o no es estacionario o el flujo no es incompresible. Algunas aplicaciones de ese caso como más complicadito van a ver. Bien. Veamos una particularización más, pero los casos particulares, acá los presento, pero a los efectos de una comprensión de lo que estamos planteando, pero no es para que ustedes se graben en mármol, en la cabeza, los casos particulares de las ecuaciones. Ustedes deben comprender las ecuaciones generales y, dadas hipótesis simplificativas o dadas condiciones de flujo, ustedes deben saber particularizar la ecuación general y llegar al resultado particular final. ¿De acuerdo? Nosotros en las evaluaciones vamos a estar abocados, entre otras cosas, a descubrir que ustedes están explicando algo de manera mecánica o de memoria. Ustedes tienen que comprender el bajar del caso general a lo particular. Bien, supongamos, estamos en flujo estacionario. Supongamos que haya una sola entrada y una sola salida.
Es una situación relativamente común que ustedes han planteado en termodinámica. Por lo tanto, esta suma de caudales que salen tiene un solo valor y esta suma de caudales que entran tiene un solo término también. Por lo tanto, el m.1 es igual al m.2. Hay un único caudal másico involucrado, que lo llaman m punto. Ya no le damos subíndice, un subíndice, si es el único caudal másico. ¿Está claro? Supongamos ahora otro caso, pero también con una sola entrada y una sola salida, que tanto en esa única entrada como en la única salida se cumplen dos condiciones. El fluido se mueve perpendicular al área, o al revés, el área es perpendicular al movimiento fluido, y a su vez la velocidad del fluido es uniforme en todo el área. En ese caso, llegamos a lo que para ustedes era lo usual de termodinámica. Rho1 V1 por A1 igual a Rho2 V2 por A2. Pero esto es un caso recontra particular. Si a su vez la densidad fuera constante en general, el Rho1 es igual al Rho2, se simplifica y llegamos a lo elemental de conservación del caudal volumétrico. B1 por A1 igual a B2 por A2. Pero insisto con esto de los casos particulares, ¿sí? Bien. Si los alfileres están en su lugar agarrando, o los hilvanes están en su lugar agarrando así todo lo explicado, andamos bien. Y habríamos terminado lo que tenía cubierto para hoy. La semana que viene vamos a aplicar la ley de el teorema de transporte de Reynolds, la conservación de cantidad de movimiento y conservación de energía. Bien, ¿alguna pregunta, algo que quieran que discutamos o que reveamos aprovechando unos minutos más? Habiliten el micrófono llegado el caso sin preguntar, ¿no? Como dije. Bien, el lunes es feriado, no hay clase, nos reencontramos el jueves. Yo esta noche no lo voy a subir a esto, quiero mejorarlo, acabo de ver unos errorcitos de escritura y voy a subir hasta esta placa. O sea, lo que hemos cubierto hoy para que ya lo puedan ir leyendo y lo tengan leído para el próximo jueves. Y voy a tratar de, antes del jueves, no, hagamos una cosa, no, me voy a tomar el trabajo de el sábado, a más tardar voy a haber subido la unidad completa, este PDF completo y depurado de los errores. Así tienen todo el material ya para esta primera parte. ¿De qué libro pueden ir leyendo estos temas? Bien, como les digo, pueden ir leyendo de cualquiera de esos 3 libros que les dije que iba a poner el link y aún no lo puse. En el LEB hay un PDF de un white, pero el PDF no está bueno. Es en castellano, pero no está bueno. Me comprometo a subir los links de 3 libros muy buenos. Uno es el Fox McDonald, el otro es el White y el otro es el Munson Okishi. Honestamente, pueden leerlo de cualquiera de los 3 libros. Si me apuran, quédense con el Fox para la parte teórica, ¿de acuerdo? Y como les dije, lo subo, el link ahora estoy medio cansado, o sea que a más tardar mañana me comprometo a que estén en el aula virtual el link de descarga del Fox, en una versión muy legible de buena calidad. Bien, nos vemos el jueves. Buen fin de semana largo.
El Bunson Yang y Okishi, ese es un excelente libro. Hasta luego y buen fin de semana a todos.